despertar. Hola, esta es una nueva entrevista en la entrevista de hoy y contamos esta vez con el amigo periodista, el colega y articulista de Diario El Telégrafo, Freddy Lobato. Un tema que hoy día nos convoca es el conflicto entre los Estados Unidos e Irán y obviamente el problema en el Oriente Medio y la paz del mundo. Freddy, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, bien gusto. ¿Cómo leemos, cómo entendemos este conflicto Irán-Irak, teniendo en cuenta que ya hubo dos, en el tiempo del Golfo Pérsico, ¿cierto?, con los dos Bush? ¿Cómo entendemos a estas alturas con el señor Trump el problema Estados Unidos-Irán? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y saludos también a la teleaudiencia. Bueno, esto tiene obviamente es un conflicto geopolítico, eminentemente geopolítico, en la zona conflictiva de Medio Oriente, que data desde el año 1979 en que cayó el régimen del Shah de Irán, que a la final era un aliado en el Oriente Medio de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, y lo que implicaba en ese entonces, creo que incluso algunos países todavía lo son, aliados de un país, de una potencia a la cual proveían petróleo. Sin embargo, pues la revolución islámica de Irán lo que hizo es generar un opositor o un contrario a los Estados Unidos en el Medio Oriente, y la entrada o vigencia de un régimen revolucionario netamente teocrático en esa región, en lo que hizo es acentuar y enfatizar un carácter cultural y político contrario a la cultura occidental, que ha impuesto obviamente una visión política que todos conocemos, es decir, una visión teológica de un régimen de Estado, que se imponen obviamente ciertos preceptos basados en el Corán, en la forma que tengan que vestir las personas, en que existe una preeminencia de una religión ahí, quien sea opositor o sea ateo o sea liberal, pues es castigado, y en algunos casos incluso con pena de muerte. Entonces ahí hay penalizaciones bastante duras a mujeres que decidan incluso dejar de usar el hijab, que es el velo que les cubre el rostro. Los homosexuales en algunos casos son ahorcados, botados a la horca, es decir, hay estrictas reglas que están vinculadas al Estado. Nuestra sociedad es netamente laica, la Iglesia está separada del Estado, y lo que pueda decir la Iglesia no necesariamente se impone en las leyes de nuestra sociedad, en el caso del Ecuador, y en general de muchas de las sociedades occidentales. Pero en el caso de Irán no es así. Eso desde la visión netamente moral o estatista, pero cultural, porque es un asunto cultural, ¿no? Pero desde la visión económica, obviamente implica el tema del petróleo, que es estratégico. Entonces ahí podríamos decir, siendo geopolítico, viene a ser un asunto petrolero, en este caso, un asunto electoral, e incluso teniendo en cuenta que Trump está atravesando por un problema de un juicio político en el Senado. Claro, entonces ahí puede haber varios elementos. El contexto histórico de lo que es, que viene desde los años 79 y luego en el 80 que vino la guerra con Irak, deriva en todo lo que se ha convertido este conflicto en la actualidad. Trump actualmente es solo una coyuntura, sin embargo hay una postura obviamente de Estados Unidos respecto a Irán, porque la revolución islámica de los ayatollah lo que hizo desde un principio es marcar a Estados Unidos como el gran enemigo de su país, de su sociedad y de la visión que tienen ellos del mundo, de lo que es esta visión geopolítica, porque obviamente el Shah era un aliado, y mucho de ese dinero sirvió para que se enriqueciera, y bueno, todo aquel discurso contrario o anti-yanqui que se dio. Pero ahora es el asunto netamente del petróleo, pues. Bueno, sigue habiendo ese conflicto, obviamente. Irán sigue siendo un país productor de petróleo, y bueno, hay una situación y un estado de propaganda de lado y lado. Porque hay que tomar en cuenta una cosa, en Medio Oriente, en Irán, en Irak, en Kuwait, en Arabia Saudita, los Estados Unidos siempre han tenido, llamémosle, gente que ha estado a su favor, o gente que ha sido útil hasta determinado momento. Como y fue luego, Saddam Hussein, ¿no? ¿cierto?, al momento determinado que ya no es útil, pues son declarados enemigos y eliminados. Sí, y yo creo que en el caso de Irán no es una ficha fácil de remover como lo fue quizás Saddam Hussein, en la cual ellos arriesgaron bastante, la familia Bush en ese entonces, que también eran petroleros, ¿no? Pero en el caso actual yo creo que arriesgar, como sucedió hace 20 o 30 años atrás, a ingresar en una guerra, no es, creo yo, políticamente ya tan factible como lo era antes. Y sabemos incluso las consecuencias que trajo para los mismos Estados Unidos el haber invadido Irak,
el haberse metido con Kuwait. Sin embargo, de que logró mantener y controlar sus países, hemos visto que hasta anteayer mismo Irak ordenó la expulsión de las bases militares en Estados Unidos, de Estados Unidos en su país, y ellos van a tener que hacerlo. Aunque supuestamente lo que dice el Pentágono es que ellos ya habían previsto la salida, pero no es un tema así de mal juego político quizá, de errores de información, pero el tema es que quizá no sea tan fácil ahora el panorama, porque a pesar de que Irak puede haber estado en manos de Estados Unidos, dominado por Estados Unidos, en las últimas elecciones con el Parlamento que decidió recientemente, pues es una mayoría en contra incluso de esto, aunque no hay una buena relación con Irán. Irán acaba de atacar o mandar 12 misiles contra bases de Estados Unidos y obviamente es contra un país, ¿no? Es decir, contra la soberanía iraquí. Freddy, en todo caso, yo lo he oído a Trump, no sé cómo entenderlo. Él mandó matar a uno de los militares más respetados y más famosos de Irán para evitar la guerra. Eso dice, para evitar la guerra. Y ayer nomás decía que ha evitado ya varias muertes con la muerte del general. Bueno, o sea, ¿cómo entender ese juego, no sé, semántico, político, militar? No sé cómo entenderlo. Tú mencionaste algo hace poco que es importante y también claro en todo ese juego. A finales de diciembre nomás él fue notificado del impeachment que le van a hacer, es decir, un juicio político. Que ya pasó el Congreso y en el Senado. Y de repente aparece esto como un as bajo la manga. El tema de estas milicias Al-Quds, que es como un ejército paralelo al oficial que existe en Irán, es un ejército de estos que defienden la revolución, que estaba a cargo del señor Qasem Soleimani, es netamente anular o bloquear, digamos, una fuerza bélica que ha venido financiando de alguna forma a todos estos movimientos del Hamas, del Hezbollah, de Al-Nusra y no recuerdo cuál otro más en Palestina, que lo que se han dedicado es a hacer actos violentos en contra de Estados, principalmente contra intereses de Estados Unidos y principalmente de Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. Entonces, Soleimani se encargaba de aquello y además también hay un interés del gobierno iraní o de la revolución iraní en ganar geopolíticamente espacios o simpatizantes mundo afuera, entre esos nuestro propio continente, con estos partidos o gobiernos de la llamada revolución digamos, socialismo del siglo XXI. Entonces, este expansionismo de parte de Irán pues es mal visto por los Estados Unidos y quieren frenarlo de alguna manera. Freddy, en todo caso, yo no creo que vaya a haber una tercera guerra mundial. No. Lo que sí puede haber es respuestas a objetivos estadounidenses en cualquier parte del mundo, por supuesto, de parte de Irán y de los grupos que tú mencionas que son aliados o son grupos paramilitares, para llamar de alguna manera, ¿cierto?, de Irán. Pero tercera guerra mundial no va a haber. Pero, sin embargo, ese malestar, esa preocupación del mundo no es, pues, gratuito. O sea, yo creo que el mundo actualmente está muy preocupado por temas que son graves y realmente graves, es decir, hay problemas ambientales que van más allá incluso de esos temas geopolíticos, porque es un tema global. Entonces, que afecta a todos. Que afecta a todos. Entonces, la humanidad está más centrada en que los gobiernos vean dinero para ver cómo cuidan la naturaleza, es decir, nuestra casa, que es de todos, de los iraníes, de los musulmanes, de los católicos, etcétera, de los ateos. Y otro tema es este tipo de guerras que además queda en evidencia lo que te dije, lo del impeachment, porque los demócratas esta mañana salieron a declarar, el grupo demócrata en el legislativo, su oposición a una nueva intromisión de Estados Unidos en un conflicto bélico que quizá no les traiga a ellos nada. Es decir, y van a limitar las distribuciones, dijeron, ¿no? Va a generar muertes de soldados americanos, conflictos o muertes en otros países, en otros sectores del mundo. Geopolíticamente le puede hacer un desgaste a Estados Unidos. Entonces, en otras circunstancias, cuando un presidente iniciaba una guerra, pues nadie podía estar en contra, porque es como que le quieres destituir al presidente que está en guerra, iba a generar más bien ese desgaste y políticamente quizá no le iba a generar nada. Por eso Trump salió a decir ahora, más o menos como que insta a la OTAN a que presionen a Irán para que un poco se refrene esta política. En esta posición también están las Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas también ha cuestionado este tema y ha instado al diálogo a ambos países. Pues habrá que ver, porque también todo salió desde que Estados Unidos y Trump, como tú mencionas, él quiso anular este convenio de control nuclear con Irán. En todo caso, quienes deben estar frotándose las manos deben ser la industria de la guerra, pues, industria de las armas. El petróleo, con el ataque incluso de Irán, nuevamente ha disparado, ¿no? Y eso ha hecho que colapsen algunas bolsas como la de Japón, entonces... Y la industria de la guerra también, pues.
Bueno, siempre ha habido, ¿no? Lo de Irak reflejó todo aquello, ¿no? Cuando fue la guerra luego del 11 de septiembre, los únicos que se beneficiaron ahí fueron empresas asociadas incluso al vicepresidente de ese entonces, a Dick Cheney, y creo que esas cosas ya están más que clarificadas, y lo que ahora se intenta es parar todo esto, ¿no? Freddy, en pocas palabras, ¿en qué puede terminar esto? Bueno, para mí está en entredicho el tema de Trump, veamos qué es lo que sucede. Los iraníes han querido quedar bien con su pueblo, el gobierno, al decir que ellos ya pues, tienen capacidad de respuesta, y de hecho les da al mundo un escenario donde dicen nosotros tenemos capacidad de respuesta. Hay incertidumbre, balísticos, ¿no?, de larga distancia. Entonces, más o menos como que no están calladitos ni los unos ni los otros. Lo que se espera es que haya un diálogo y de alguna forma se queden las cosas por ahí estancadas. En todo caso, lo que se espera es que el mundo esté en paz, que se cuide la naturaleza y que nos preocupemos de cosas más elementales. Por ejemplo, solucionar la pobreza, el hambre del mundo. Además, de aquí a poco el mismo mundo está enfrentándose a una realidad que es que se están acabando los combustibles fósiles y hay que ver de alternativas que se puedan generar al respecto, ¿no? Gracias a Freddy Lobato, articulista del diario El Telégrafo, por haber comparecido esta mañana en la entrevista de hoy. Nos volveremos a ver en la próxima. Gracias. Al despertar